Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como os prometí, estoy con el gran astrólogo humanista y experto en astrología mundial, José Millán. Eh, Es mi prima, ¿eh? Somos familia y primicos. Y nada, pues va a estar aquí contestando a las preguntas que nos han dejado en mis redes sociales. Así que, bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. A ti por Y venir. muchas gracias, primo. ¿Con qué nada? ¿Quieres que empecemos? Al Venga. lío. A ver, ¿disfrutas más haciendo lecturas personales o de astromundial? Ah, esa pregunta no tengo ninguna duda, ¿no? No, mucho más con la astrología mundial, porque he hecho ya miles de lecturas de cartas y ya llega un momento en que no, en que has agotado tu paciencia más que tus recursos, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pero también has hecho astrología Mucho, personal, mucho, ¿no? mucho, Mucho. mucho, muchos años. De hecho, yo no hice astrología mundial hasta después de abrir el canal, Ah, sí, ¿eh? realmente, sí. Siempre, pero bueno, había hecho también astrología mundial, pero había puesto menos énfasis en la Sí, al astro final, mundial, claro, sí. demanda más la gente, pues sus cartas Sí, natales, ¿no? no, y un país nunca va a venir a quejarse porque te has Claro. equivocado en la predicción, ¿no? Vale, genial. Venga, pues vamos con la siguiente pregunta. Bueno, dicen, buenos días, nací con un eclipse solar total en Acuario. ¿Cómo influye eso en mi vida o en mi destino? Y como el eclipse del día 12 va a ser en el signo opuesto, Mm. ¿cómo me va a influir ahora? Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Bueno, nacer con un eclipse total de sol, imagino, un eclipse Sí. solar, pues fíjate que hay casos célebres, ¿no? De gente que nace con un eclipse solar. Hay el eclipse solar, el sol desaparece. Y el sol es la fuente de la vida, es la identidad, es nuestra identificación con nuestra esencia divina. Entonces, es interesante porque de algún modo estas personas, al nacer con ese eclipse, no tienen apoyo externo Mm, para encontrar su luz interior. mm, Tienen que pero eso les permite encontrar su luz interior de una forma más genuina, sin interferencias del ujú, exterior, ¿no? Eso les va a hacer que lleven una vida mucho más de outsider, de marginal, si quieres, porque ellos van a encontrar su camino. Lógicamente, si esta persona nace con un eclipse solar en Acuario y ahora este eclipse pues más o menos se opone a su eclipse ujú, solar, una oposición es siempre es una apertura a la relación con el otro. La oposición tiene que ver con el eje Aries-Libra, ¿no? ujú. Entonces siempre va a ser el encuentro con el otro. Entonces hay probablemente durante este eclipse te encuentres que a través de otro se ilumina tu propia situación. El otro te va a dar claves sobre por qué tu vida ha sido así, por qué ha sido un poco, además, un eclipse solar en Acuario, de algún modo hace que busques mucho más tu propia esencia en el grupo, en el colectivo, ¿no? Entonces puede ser un momento de epifanía, ¿no? De revelación realmente para esta persona. Ahora, ¿qué se le revelará? Eso. Solo ella lo sabe, ¿no? Claro, sí, porque depende ya de todo el conjunto de la carta Sí. natal, claro. Vale, genial. Pues la siguiente pregunta. A nivel de astrología mundial, ¿el éxito de la selección española refleja esta transición hacia modelos más colectivos, horizontales y menos individualistas, donde Mm. estructuras periféricas o no tradicionales terminan desplazando a los actores clásicos? Sí, sí, es obvio, ¿no? Daos cuenta además que el éxito de la final del campeonato tiene lugar justo sobre el mismo día que la oposición Júpiter-Plutón era exacta, Ujú, que eso ya nos habla mucho, ¿no? Porque Júpiter son los deportes también. Y date cuenta que España es un país muy jupiteriano, porque es un doble Sagitario, ujú, y además tiene Júpiter en el grado 6 de Leo. Es decir, España estamos viviendo como país el retorno de Júpiter, mm, que además hace trígono al Sol, al ascendente, a Marte, creo, ¿no? O sea que es un país muy jupiteriano y por eso también España como país tiene Marte en Sagitario, por eso nos va muy bien en los deportes, ujú. ¿no? Por ser un país pequeño, mediano,
realmente somos una potencia mundial Ujú, a nivel deportivo. Hemos ganado un mundial de hombres y de mujeres ujú, al mismo tiempo. O sea que, y por supuesto tiene mucho que ver, yo creo que es obvio, ¿no? De hecho, mi último vídeo, por eso se llama La caída de los dioses, porque España le pasa como una pisonadora por encima a todos los equipos que tenían semidioses, ¿no? A los belgas, que tiene a Van Rompuy, a los portugueses con Cristiano Ronaldo, a los franceses con Mbappé y a los argentinos con Messi. Les pasa como una pisonadora a todos por encima, ¿no? Haciendo juego de equipo, es claramente el paradigma de Acuario, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver el hecho del eclipse, ujú, porque el eclipse va a pasar por España, ujú, va a formar muchos aspectos ese eclipse con la carta de España y, y normalmente cuando hay un eclipse tan potente como va a ser este, porque para España va a ser un eclipse potentísimo, para todo el mundo, ¿no? ujú, Suceden cosas y como poco un mes antes y hasta un mes después. Realmente ujú. los efectos de un eclipse tan potente, digamos que reverberan en el tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que el triunfo en el Mundial, el tema de la invasión de migrantes en Ujú, Marruecos, todo esto sucede ya en la sombra del eclipse, ujú, ¿no? Y muy probablemente durante estos días del eclipse y hasta un mes después veamos muchas repercusiones todavía en España. ujú, Fijaros, yo lo dije en mi último vídeo, que el eclipse comienza a formarse en Groenlandia, pasa de refilón por Islandia, hace un arco así, y luego ya entra por Galicia y recorre toda España del noroeste hacia el sureste, ¿no? Que va a pasar por aquí, por donde estamos nosotros, por sí, el Valle del Ebro, claro, aquí nos va a pillar de lleno. Entonces, dije, es muy probable que estos países, o sea, Groenlandia, Islandia, España, sientan un poco el calor sí. de lo que está viniendo, ¿no? Y esta misma mañana había en la televisión que hay una empresa petrolífera de Trump, que es participada por Trump, Ujú, que está haciendo prospecciones sin permiso en Groenlandia, ¿no? Y claro, los groenlandeses están bastante mosqueados. claro. O sea que sí, se van a calentar las cosas en Groenlandia, en Islandia y yo pienso en España se van a calentar todavía mucho de aquí Sí. a un mes, mes y medio. Vamos. Sí, que al final eso, que cuando hay un aspecto o un Mm. eclipse o lo que sea, la gente a lo mejor piensa que solamente va a haber influjo ese día que No. ocurre, pero no, ocurre mucho tiempo antes y mucho Y después. luego 6 meses más tarde, Ujú, porque luego tendremos el eclipse simétrico ujú, en Acuario. ujú, Y ahí vamos a ver lo que vamos a ver, porque va a estar también Plutón. mm. O sea que va a ser muy, muy sonado. Poca broma con Poca Plutón. broma, poca broma. Sí, 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 sí. sí, sí. Y a nivel personal, claro, todos los que tengan ah, planetas o ángulos, digamos que 7 8 grados antes y después, porque claro, los luminares tienen un orbe muy grande, Ujú, a veces se puede dar hasta 10 grados, ¿no? Pues todos los que tengan planetas entre yo diría, el 12 13 de los signos fijos y el 28 29 de los signos fijos, les va a mover el piso. sí. Esto les va a mover la- bastante sus seguridades y demás, ¿no? ¿Cómo? Pues no lo sé, porque eso habría que ir viendo carta por Claro, carta y sí, porque persona por dependiendo de qué persona. tipo de planeta pues Pero aspecte, pues sí, él sí, se sí. expresará de una manera o de Mm, otra en su vida. sí. Vale, sí, pues además, mira, esta otra pregunta también es sobre el eclipse. El eclipse del día 12 se va a producir en el grado 20 de Leo. Tengo al medio cielo en el 18 de Leo y a Lilith en el 21 de la casa 10. Esto debe ser significativo, ¿no? Bueno, es un poquito lo que Sí, hemos hablado. obvio, no, no. Ujú, Claro, el medio cielo es cómo me ven los demás ujú, socialmente, ¿no? Tu reputación, tu prestigio, también es tu carrera, es tu proyección social, ¿no? ujú. Entonces ahí puede haber todo tipo de cosas, puede haber desde un apagón, que te quedas, que de repente te despiden, o, o puede ser también porque luego vuelve la luz, ¿no? O tú Ujú, encuentras una luz interior en todo esto. Sí, sí, ahí va a haber movida, es ujú. obvio. Y esto te lo pregunto yo, ¿tú miras a Lilith No, o no, no? Vale. Mm, no.
No tengo nada en contra, pero ya me lío con los planetas que Sí, hay, ya no, me ya hay lío. bastante, ya Ya hay hay bastante. bastante. Sí, yo igual. Si, Sol, si, Luna y hasta Plutón, ya más. si metes los 2 millones de asteroides y los 4 millones de puntos Sí, te vuelves loco, imaginarios. tal cual. Ya da mucha información los Sí, planetas per se no, como para... no. Vale, genial, vamos con la siguiente pregunta. A nivel general, me gustaría saber un poco sobre España en los próximos meses. A mí también. A mí también. No, lo que sí puedo decir seguro es que va a hacer calor. Va a hacer calor, va a hacer mucha calor. Eso es seguro. Sí, Pero España, claro, está metida en... Primero, tenemos el tema del eclipse, sí. como he dicho antes, y eso nos va a mover el suelo. Eso es obvio, nos lo ha movido ya, Sí. fíjate, nos va a mover el suelo. Y probablemente, quizás siguiendo los pasos de Groenlandia, tengamos algún problema con Trumpilandia, alguna historia de estas, no me extrañaría. Bueno, de hecho, el tema de Marruecos está claro quién está detrás, no hay que ser muy listo, ¿no? Para saber quién está detrás. Eh, no me extrañaría que tengamos alguna historia, pero ya en el medio plazo, ahí date cuenta que España es un país que está muy determinado por los ciclos Saturno-Neptuno. Y no tiene más que ver las cartas de nuestros gobernantes, porque normalmente los gobernantes están siempre, de algún modo, en resonancia con la carta del país, eso es bien sabido. Sí. ¿No? Entonces, la guerra civil, que es donde empieza la historia de la España moderna, es el trauma fundacional de la España moderna, la guerra civil comienza con una oposición Saturno-Neptuno. Y además opuesta a los aspectos que hemos tenido, porque Saturno estaba en Piscis y Neptuno estaba en Virgo. Entonces, por eso todos estos años pasados y ahora mismo están siendo tan intensos, porque hemos tenido Saturno-Neptuno primero en Piscis, que resonaba mucho con aquella configuración de España, y ahora en Aries, ¿no? Fíjate, la carta de la Constitución, o sea, la carta que se toma como carta oficial de España ahora mismo, también tiene una cuadratura Saturno-Neptuno. Saturno en Virgo, Neptuno y nada menos que Neptuno en Sagitario conjunto con el ascendente. ¿No? Entonces, ves un poco esta resonancia de España con Saturno-Neptuno. Sí. ¿no? Entonces, si coges todos los presidentes que hemos tenido, primero Felipe González tiene un trígono, Saturno-Neptuno. Aznar tiene una conjunción Saturno-Neptuno. Y Pedro Sánchez tiene una oposición Saturno-Neptuno. Que por eso Pedro Sánchez, de algún modo, coincide con un periodo histórico en el que se revive la guerra civil, porque estamos teniendo un conflicto civil. Afortunadamente, como estamos en Europa, pues todavía no nos han llevado a ninguna cuneta ni cosas de estas, pero esto es, digamos, una configuración muy similar a la de la guerra civil, ¿no? Porque él resuena mucho con eso, y él además es Piscis, ¿no? Él es una figura crística en el sentido de que es Piscis, ¿no? Sí. Y bueno, Cristo es el símbolo viviente, el arquetipo de la energía pisciana, sí, obviamente, total. ¿no? El arquetipo moderno, digamos, ¿no? Y él, efectivamente, él también yo pienso que él se va a ofrecer como víctima, él será crucificado, de algún modo. Claro, lo que no sé es que también Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día, Sí. y aquí tenemos lo que tenemos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? O sea que sacrificar a arquetipos piscianos es muy arriesgado, porque suelen resucitar. Claro, al final mueven también muchas masas, ¿no? Claro, mueven Porque muchas Piscis y masas. Neptuno son las grandes masas. Efectivamente. Y yo pienso, porque la conjunción Saturno-Neptuno, la gente piensa que ha pasado, pero no ha pasado. Nos queda un año Claro. todavía. Y claro, se ve que está afectando todavía mucho a Rusia, por ejemplo. O sea que de aquí a un año yo pienso que se va a ir deshaciendo en torno a agosto, julio, agosto del año que viene, ya se deshace. Pero hasta mayo, junio del año que viene la tenemos activa, esa conjunción. Entonces, incluso yo diría, incluso hasta que
mientras esté Saturno en Aries, Ujú. no están en conjunción, pero están en el mismo Resuena un signo, poco, resuenan ¿no? mucho. Ujú. Entonces, yo pienso que vamos a pasar España por enfrentamientos civiles muy fuertes, no quiero decir guerra civil, Ujú. yo pienso que es impensable una guerra civil Ujú. estando donde estamos ahora mismo, ¿no? Pero enfrentamientos civiles absolutamente despiadados y duros y Sí, y brutales, mucha ¿no? polarización, ¿verdad? Una polarización ya de una violencia extrema, Sí, ¿no? Porque sí, ves que ahora, digamos, la temperatura sube miles de grados con cualquier pequeño sí, incidente, o sea, sí, sí. estamos en... Entonces, pues España probablemente tenga que pasar por una catarsis y Ujú. lo que no sé yo es cómo acabará, ¿no? Porque la pasada catarsis acabó con 40 años de dictadura, ¿no? O sea que Esperemos no lo tengo claro, que ¿no? no se Pero repita en este caso. no, lo que sucede también es que estamos entrando en una era de aire, Ujú, ¿no? Y el aire es más social, ujú, es mucho más social. Se está viendo un poco el renacimiento ya de movimientos sociales muy fuertes, mucho más, más proactivos, más decididos, lo ves en Estados Unidos, ¿no? Con la transformación que está sucediendo en el Partido Demócrata, por ejemplo, ¿no? O ujú, sea que, pero estamos fundamentalmente los próximos 5 o 6 años, hasta el 2033, sí, 6 7 años, todo el mundo va a estar sumido en un caos terrible, en un ujú. caos muy dinámico, muy creativo, pero también muy destructivo, ¿no? Y es a partir del 2033 cuando ya el aire se serena, las aguas se Se calman posan, un se poco, calman ¿no? y vamos a poder empezar a ver por dónde tiramos. Ujú, Pero van a ser 7 años muy, muy, muy movidos, donde ujú. las cosas van a dar muchas vueltas, ¿no? Bueno, pues nos juntaremos de nuevo dentro de esos años a Sí, ver cómo ha ido la cosa. si estamos vivos todavía. Venga, pues vamos con la siguiente pregunta, si te parece. ¿Anuncian los astros más que una tregua, una finalización de toda esta distopía que llevamos desde el 2020 viviendo, del hartazgo de los gobernantes y de una sociedad anestesiada? ¿Hay Mm. luz y paz al final del túnel? Mil Sí, gracias. más o menos lo que Lo que hemos acabamos hablado de ahora. comentar Sí. ahora. Sí, daros cuenta también que, fijaros que todo este hartazgo que tenemos de las instituciones, los gobernantes y tal, em, digamos que es merecido, se lo han ganado a pulso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el tránsito de Plutón por Capricornio, ¿no? Capricornio es la figura del padre, ¿no? Y eso a nivel social, a nivel de la sociedad mundial, pues son las instituciones, gobiernos, la iglesia, las grandes empresas que, bueno, que les hemos visto el plumero, hemos visto la cantidad o sea, de la iglesia con la pedofilia, los negocios sucios, los gobiernos, ya ni hablemos, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, ha habido un descreimiento total y lógico, cuando tú ves lo que ves y tal. Y entonces, pues ahora surge, y por eso, si navegas un poco en YouTube o en Internet y tal y cual, eh, ¿qué es lo que ves? Fundamentalmente todos los canales son de autoayuda, son gente que vende autoayuda, ¿no? Yo cuando publiqué mi primer libro, me llamaron los de Planeta y me dijeron, oye, no, se está vendiendo muy bien, vete a ver la lista de los 100 más vendidos de Amazon y verás y tal. Yo ni sabía que existía esa lista, ¿no? Pues fui, miré y me quedé alucinado porque de los 100 primeros, 70 eran de autoayuda. 70. Son Y muchos. son muchos. Y yo me dije, no, no es posible, porque yo he sido un lector ávido en mi juventud y entrabas a una librería y no encontrabas libros de No, no autoayuda, no había tantos. existían. Había una pequeña estantería al Muy rincón. pequeños, me acuerdo, en los años 70 surgió aquel de I'm okay, you're okay. Fue el primer libro de autoayuda que tuvo mucha difusión, ¿no? Pero, y eso es la muerte del padre. Mm, Es la muerte, ya no tenemos a quién dirigirnos para pedir consejo, guía. Antes pues tenías un amigo mayor, mm. tenías tu padre, tu tío, lo que fuera, ¿no? Hoy en día todas estas figuras han colapsado, ¿no? Sí, El han Estado, la caído. Iglesia, todo esto, Sí, ¿no? Ahora vas a ver un vídeo de alguien que te está vendiendo humo, probablemente, o algo sí, mucho sí, peor que sí. el humo todavía, ¿no? Sí, 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 desde Entonces luego. sí, yo creo que esto vamos a pasar, y daos cuenta también que Plutón en los signos de aire realiza una labor muy fuerte de purga y de limpieza social. Ujú, Cuando pasó Plutón por Libra, por ejemplo, clarificó mucho las cosas. Fue cuando se introduce el divorcio, mm, que es la muerte del matrimonio. mm, Plutón en Libra es la muerte del matrimonio. Se introduce el divorcio como
como opción legal, ¿no? Que es la Ujú. terminación, la cláusula de terminación de un matrimonio. De las Que, relaciones claro, que es libra libra. los contratos, ¿no? Ujú. Los contratos de relación. Y también surge toda la lucha contra el tabaco, porque el Mm, tabaco, tú no te acordarás, porque no habías nacido, pero yo sí, el tabaco era un útil social, se utilizaba para ligar, para mm, hablar con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? El tabaco era muy social. ujú. Y entonces surge ya la lucha contra el tabaco, y bueno, ves que hoy en día ya casi nadie fuma, ¿no? Ujú. Y ahora mismo pues es la lucha que está ya empezando a surgir. Has visto esta multa a Meta por toda la intoxicación, bueno, todas las actividades criminales de todas estas empresas que son criminales, pero criminales, Mm. la manera en que empujan a la gente a la locura, a la adicción o al enfrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, la prohibición en Francia, en China, en el Reino Unido, eh, los próximos 19 años vamos a vivir esto, vamos a vivir una lucha muy dura porque esta gente tiene unos medios, tienen presupuestos equivalentes al de un Estado, Ujú. ¿no? Entonces vamos a vivir una lucha muy fuerte durante los próximos 19 años contra esta que es la auténtica droga, el auténtico veneno de nuestra época. Totalmente, sí. Sí, es que además los tránsitos de Plutón, como es el planeta más lento, es que son Y el los más Acuario son 20 años, duros. además, o Claro, sea que claro. Mm. Bueno, vale, otra pregunta. ¿Cómo diferencias la astrología humanista de la astrología psicológica con la que tan a menudo se la identifica? bueno, yo diría que la astrología humanística ha existido siempre. Ujú, Es una astrología que de algún modo sitúa al hombre, a la humanidad en el centro. De la misma manera que la astrología lo que hace es sitúa la Tierra en el centro, ujú. porque por eso muchas veces los, digamos, los dogmáticos de la ciencia te dicen, pero si la Tierra no es el centro del universo, ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos, pero nosotros estamos en la Claro. Tierra y vemos el universo desde la Tierra. Ujú, Entonces, nuestra localidad es la Tierra. Entonces, la astrología humanística sitúa al hombre en el centro de la astrología, al hombre global, no solamente la dimensión psicológica, ujú. sino también la dimensión física, la dimensión, si quieres, genética, Ujú. biológica, etcétera, ¿no? La astrología psicológica es una emanación, yo diría, date cuenta que a quien le da un impulso brutal a esto es Jung, Yu. porque Jung es el primer gran nombre, Ujú. digamos, que el sistema no se ha atrevido a arrastrar por el lodo, que confesó abiertamente que practicaba la Sí. astrología Y y la hacía las alquimia. cartas, Ujú, sí, la alquimia, ujú, hacía las cartas de sus pacientes, ¿no? Y de ahí ya nace una especie de psicologización de ujú, la astrología, que está bien, aporta mucho, ujú. pero yo diría que es como parcial. Se queda Es más como en lo intangible, ¿no? En la en mente, la mente. y el Y humanista el encarna humanista, más. el humanista arrima su sardina a todas las ascuas Ujú. posibles. O sea, por eso hablamos también del impacto biológico, genético, corporal, Ujú. etcétera, ¿no? Fisionómico incluso, ¿no? De Sí, la astronomía, ¿no? De la de la astrología. astrología, sí. Es más global, más Mucho más holístico. global, más Ujú. holística, Sí. totalmente, sí, sí. Vale, genial. Venga, vamos a por otra. ¿Qué lugar ocupa la predicción en tu trabajo como astrólogo humanista? Cuando una persona necesita comprender un tránsito difícil o tomar una decisión concreta, ¿cómo abordas esa situación desde una perspectiva no predictiva? Muchas gracias. Bueno, primero hay que hacer una cura de humildad, ¿no? Y saber que la astrología no sirve para predecir en sentido científico, ¿no? Ujú. Un científico, tú le dices si lanzas un cohete aquí con estos parámetros, ¿dónde va a caer? Y te va a calcular al milímetro, Sí, ¿no? La ciencia clásica es predictiva, ¿no? No la ciencia cuántica, no la ciencia moderna. La ciencia moderna se parece mucho más a la astrología que a la ciencia clásica. Entonces, la astrología es predictiva a nivel arquetípico, pero ujú, no a nivel factual. ujú, Entonces, esto es lo primero que hay que saber. Lo segundo, y muchas veces, pues muchos astrólogos me odian, yo pienso que es incluso que es poco ético
y yo diría más que es inmoral predecir. ¿Por qué? Porque estás programando a esa Ujú, persona, no estás total, prediciendo, estás programando, ¿no? total. Yo lo que siempre hacía porque la gente normalmente, pues lógicamente tiene sus angustias, sus Mm, ansiedades, sus problemas, como todos, y quieren saber, ¿no? ujú, Que es, quieren consumir astrología diazepam, ¿no? Ansiolítica. Y yo siempre les hacía la del gallego, les respondía con una pregunta. Yo siempre les pregunto, ¿por qué me preguntas eso? Porque ese es el camino, es saber dónde nace tu sí, ansiedad. No qué te puedo decir para calmar mm, con una benzodiazepina astrológica sí, tu ansiedad, sino dónde nace, de dónde viene claro, eso, ¿no? Porque si ves de dónde viene, ya tienes la mitad del camino andado, ¿no? sí. Y ahí la astrología puede ayudar mucho, pero claro, exige mucho diálogo. Mucha gente pues tiene esta idea que está creada por los malísimos astrólogos que ha habido en este país, bueno, en todos los países, ¿no? que, que- que quieren ejercer poder. Y Mm, para ejercer poder, pues te dicen, te va a pasar esto, tú eres sí, así, o sea, sin haber escuchado a la persona, sí. ¿no? Eso es, yo diría, es execrable, ¿no? Eso no es astrología. Mm. Ah, Abuso de poder eso es abuso de siempre, ¿no? poder, Total. manipulación, Mm, todo esto, ¿no? Entonces, y la gente muchas veces me decía, bueno, tú eres astrólogo, dime, ¿eh? Digo, mm, no, yo no soy adivino, no soy claro, telépata tampoco, ¿no? claro. Entonces, pero hemos educado a la gente así. Mm, Esta, digamos, toda este pasado astrológico tan negro, ¿no? Tan oscuro mm, que hay en España, ¿no? Hay buenos astrólogos y astrólogas también, ¿no? mm, Pero entonces, básicamente lo que hay que hacer es ahondar en de dónde viene la pregunta mm, y darse cuenta de que las cosas no te pasan, tú les pasas a las ujujú, cosas, ¿no? Lo que te va pasando en tu vida eres tú mismo ujú, manifestándose de algún modo, ¿no? Luego, claro, hay que integrar ahí los transpersonales, porque los transpersonales son cosas que son mucho más grandes que tú, mm, pero que tú eres también los claro. transpersonales, tú eres un conductor, tú eres un canal de los transpersonales, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero es lo que hace que Caterina, mi compañera, ¿no? Es utilizar la astrología como la astrología es muy buena en terapia, ¿por Mm, qué? Porque te permite acortar la fase diagnóstica sí, sí, muchísimo. sí, porque muchas veces la persona no sabe ni lo que le ocurre. En No, cambio, levantas la carta y y ya. claro, y sobre todo la persona, hay muchas cosas de sí misma que no quiere ver, que es lo que el Mm, terapeuta normalmente hace durante meses o años. mm, Y en la carta natal lo ves enseguida, sí, ves todo, hablas con la persona y ves que la persona no se reconoce mm, en muchas partes de su carta natal, esa es su sombra. Eso es aquello en lo que se quiere ver, mm. ¿no? Y ahí es donde empiezas a trabajar. Sí, porque es donde más hay que mirar Claro, precisamente. claro, y por eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta que vengas y te le digas, voy a vender la casa, pues sí, y tal, y por tanto dinero y se lo vas a vender a alguien con ojos azules y todo esto, ¿no? Y entonces ya dice, pues ya está, ¿no? Sí, sí, lo chulo de la astrología es comprender el arquetipo, cómo se puede Mm, manifestar, ¿no? Pero a mí también me gusta en los informes de carta natal que hago poner preguntas para que mm, la persona se haga, porque es que hemos olvidado el arte de preguntarnos a claro, nosotros mismos. Preguntamos a la afuera, preguntamos a ChatGPT, a la inteligencia artificial, pero uno mismo, sí, ¿no? Muchas veces lo hemos sí. olvidado y es muy importante volver Mm. adentro. Vale, genial. Vale, la siguiente pregunta. Después de tanto tiempo y estudio dedicados a la astrología, ¿hay algo que creyeras comprender, pero que con los años se haya vuelto menos claro para ti? Bueno, yo cada día que me levanto sé menos y dudo más, ¿no? Entonces, la astrología uno no termina nunca de aprender, porque la astrología es un lenguaje simbólico que nos explica un poco cómo nosotros somos campos simbólicos que se mueven dentro de otros campos simbólicos. Y eso nos da una enorme libertad, Ujú, realmente, ¿no? Entonces, mm, uno puede llegar a intuir un poco cómo se van a mover ciertas energías, pero el estado final a nivel, yo diría, de tres dimensiones, lo que pasa en el mundo tangible ujú, concreto, es muy difícil llegar a intuirlo, ¿no? Es muy difícil. ujú. A nivel arquetípico, sí, ¿no? Ahí tienes pues las famosas profecías de Parravicini, ¿no?
de las Torres Gemelas, ¿lo vio, no lo vio? ¿Se ha forzado un poco la interpretación? No lo sé, ¿no? Pero ves que a veces la interpretación es muy literal, porque Sí, lo de las Torres Gemelas fueron aviones contra unas torres y que es Géminis, Géminis, es que sí. no puede ser más Géminis Sí, que aquello. total. Y aquellos aviones estaban tripulados por fanáticos religiosos, que era Plutón en Sagitario, ¿no? Es que a veces es tan jodidamente Sí, literal que dices, es que es alucinante. no doy crédito. Sí, Y ves muchas cosas así, ¿no? sí. El incendio de Notre Dame también fue lo mismo, fue el tránsito del nodo sur, creo, entre Saturno y Plutón. En el momento que estuvo el nodo sur justo en medio de Saturno y Plutón, surge el fuego aquel, que ese fuego surge en la ¿cómo se llama? Esta aguja de la catedral que está justo en medio de las dos torres, Qué Saturno fuerte. y Plutón. Justo en eso, y se origina el fuego en esa aguja en medio, ¿no? Y además, claro, la catedral de Notre Dame es un lugar muy capricorniano, si has estado alguna vez, Sí, es un monstruo de piedra, sí. es el gótico francés que es muy pesado, no es como el español que es mucho más ligero, son las torres terminadas rectas, los españoles nunca terminarían una torre así, ¿no? Estoy muy pesado, ¿no? Sí. Muy baja, muy Hecha para perdurar en el hecha tiempo, como le y gusta para y pesar, ¿no? pesar. Sí, Como muy capricorniano, sí, ¿no? sí. Y arde aquello que es un símbolo del poder central francés, además en París, en el centro de París, que es el poder central capricorniano, saturnal y todo eso, ¿no? O sea que Sí, hay muchas veces son tan sí, obvias, ¿no? sí. Sí, que dices que aunque Sí, lo entiendes, pero aún así es como que te sí, alucinas, ¿verdad? sí, ¿Cómo sí, puede ser sí. tan literal? Tan Tan literal, sí, literal, sí. sí, eso es. Vale, la siguiente pregunta nos dice, de acuerdo con tu experiencia con cartas natales y observando el mundo, ¿qué es lo más profundo, llamativo o remarcable que te ha enseñado la astrología sobre el ser humano? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que me está enseñando la astrología actualmente es algo muy, digamos, es una llamada a la humildad, porque me está enseñando que el ser humano, contrariamente a lo que creemos, no es el centro de nada, no somos el centro de absolutamente nada. Eh, y básicamente somos un actor más, somos parte de un sistema, ¿no? Y que el planeta Tierra, Gaia, como queréis llamarlo, puede vivir sin nosotros perfectamente. De hecho, ha vivido mucho tiempo sin nosotros. Incluso mejor, ¿no? Incluso, sí, vamos. O sea que realmente yo pienso que somos un experimento de la naturaleza. Lo que no sé yo es cómo va la naturaleza, la Tierra, a reconducir este experimento, ¿no? Yo no creo que seamos un experimento que se le ha ido de las manos. Yo no creo que todo lo que está sucediendo es que hemos salido del control. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿Qué que crees todo que esto tiene tiene un sentido. sentido, no? Yo muchas veces pienso que la Tierra está llevando a cabo un proyecto de geoingeniería brutal, de cambio climático y de cambio brutal, utilizándonos a nosotros como agentes, como actores. Pero claro, nosotros somos instrumentos, somos un medio, no somos un fin. No somos un fin, ¿no? Y los instrumentos, pues, como decía Wittgenstein, cuando has subido una plataforma, la escalera que has utilizado para subir la tiras, ya no la necesitas, es un medio. Claro, Necesitas otra escalera más allá, ¿no? claro. Y yo pienso que estamos en ese punto, ¿no? Que la Tierra nos ha utilizado, nos está utilizando para llegar a un cambio, y cuando lleguemos a ese cambio ya no seremos necesarios, o no todos nosotros, ¿no? O no todos, o sea, va a haber una criba, va a haber un filtro muy fuerte que tiene mucho que ver también con las eras de aire. Todas las eras de aire hay grandes filtros. La precedente fue la peste bubónica, la anterior la peste de Justiniano, la anterior la peste de Atenas, y en todas ellas hubo pérdidas brutales de entre 40 y un 50% de la población, Que es mucho, que ¿eh? es mucho. Es mucho. Sí, sí. Bueno. Ay, mira, esta pregunta la hace una amiga mía, que es Silvia, que además os llevaríais muy bien, es muy maja. Que además dice que le encantaría hacerte esta pregunta directamente con unas cañas y unas tapas. Ya no bebo alcohol, ya no bebo alcohol. Ah, vaya. Bueno, pues con unas tapas.
Y dice, ¿utilizas la astrología en tu vida diaria para tomar decisiones o planificarte o lo haces más bien a toro pasado para entender por qué pasó lo que pasó? Mm. No, yo no utilizo nunca, no miro mi carta, no miro los tránsitos. Bueno, a Ujú. veces, claro, veo un tránsito y digo, coño, pues si yo tengo algo por ahí, así sí es verdad, ¿no? Y no, lo utilizo siempre a toro pasado porque no, realmente no me preocupa qué Ujú. me va a pasar en el futuro. Yo sé que me va a morir, es lo único que está. Que está seguro, ¿no? En la Pues carta de estoy todos. completamente seguro, entonces, pues por lo demás, me da un poco igual. Luego sí que veo efectivamente los grandes eventos de mi vida, ¿no? Cuando mueren mis padres, cuando me Mm, mudo, todo esto. Luego lo miro y digo, coño, pues tiene mucho sentido, sí, sí. efectivamente, ¿no? Y ahí aprendes, ¿no? Mm, En cambio, si estás mirando y diciendo, "Ah, es que va a pasar Urano sobre mi fondo del cielo, ah, señor, mm. ¿qué será esto y tal, ¿no? Pues es como dicen, ¿no? Que el valiente solo muere una vez, el cobarde muere mil veces, Ah, qué ¿no? bueno. Porque estás con el culo aprieto esperando a ver qué va a pasar, ¿no? No te preocupes, ya Ujú, pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Maneja esas energías lo mm, mejor que puedas y ya está. sí. ¿No? Sí, además eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que la astrología tiene que ser una herramienta de ayuda, Mm. pero no para condicionarnos o tener miedo No, de qué va a claro. pasar o estar Sí, enganchados a la astrología, tampoco es eso. no, Al no. final, No, eso, con los tránsitos de Plutón, la gente agarra unas neuras terribles, que va a pasar Plutón por aquí y tal. Y yo, bueno, pues bien, sí, pues a lo mejor muere alguien, pero es normal. claro, Todos nos tenemos que morir. sí, 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 sí. Nada de lo que tú quieres va a sobrevivir. Mm, No, total, total. Así es Plutón. Vale, luego dice también, ¿te autolees la carta natal o prefieres que lo haga un compañero para tener una interpretación diferente a la que tú te darías? Y en caso de que lo hagas tú mismo, ¿a día de hoy sigues encontrando cosas nuevas o en algún momento se llega a entender todo lo que la carta natal tiene que decirnos? hombre, yo pienso que esto es como la terapia, ¿no? Que es muy difícil hacerse terapia uno a sí Claro. mismo, ¿no? Aunque también puedes hacerlo, ¿no? Pero siempre la mirada del otro es muy enriquecedora y con la carta natal pasa igual. Yo os recomendaría, claro, que encontréis a alguien que sea competente y honesto, ¿no? Mm, Y sobre todo abierto, porque la carta natal realmente uno no puede interpretarla, uno puede leerla, puede, yo diría, básicamente lo que el astrólogo hace es regalarle un relato abierto y sanador a la persona. ujú, Eh, Esa es la condición fundamental, tiene que ser abierto, no puede ser determinista, mm, tiene que ser arquetípico mm, y tiene que ser sanador, ¿no? Porque si no es sanador, ¿para qué estamos aquí, no? claro. Y yo diría esas son las normas básicas de la ética del Mm, astrólogo, ¿no? Y lógicamente mm, lo fundamental es escuchar a la persona, mm, muchas veces, escuchar a la persona mirando su carta natal, ¿no? mm, Ver como todo lo que te cuenta y sobre todo lo que no te cuenta. mm, Yo por eso cuando leía cartas de personas concretas les pedía que ujú, me escribiesen mucho, me mandasen ujú, 2, 3, 4 páginas, ¿no? Pero es muy interesante lo que te cuentan y sobre todo lo que no te cuentan. mm. Una persona te escribe 2 o 3 páginas y no te habla nada de su vida relacional, nada. Ya te está diciendo mucho. El Joder, macho, silencio habla más hombre, casi que mucho, la dice, ¿qué palabra. pasa, no? Sí. Entonces ahí ves y tal, ¿no? O lo típico, ¿no? La gente dice, tuve una infancia muy feliz. Eso ya hace saltar todas las alarmas. Nadie tiene una infancia feliz. La Ya. infancia es un momento de suma vulnerabilidad, es un momento muy Ujú, jodido. Es mucho más fácil tener una vejez feliz que una infancia mm. feliz, ¿no? Entonces ahí empiezas, luego dices, ah, coño, tiene Plutón conjunto con Saturno en la casa cuarta, una infancia muy feliz. Ah, Algo no me cuadra. veamos, veamos, Hay que veamos. escarbar. Hay que escarbar, sí, sí, sí. Sí, Sí, la es una verdad manera que de sí. decirte, no escarbes, Claro, no me hagas preguntas. claro. Fui muy Sí, feliz, ya está. sí, no quiero No me entrar en acuerdo de el nada, tema. no me acuerdo de nada. Sí, la verdad que es Sí, sí. interesante lo que decimos y lo que no decimos. Eh, Vale, y ya la última, ¿consideras útil, por ejemplo, levantar la revolución solar de tus hijos para saber por dónde soplarán los vientos y poder acompañarles durante el ciclo solar sin cortarles las alas en caso de que no sea cómodo para nosotros como padres? A mí me parece muy útil, pero me gustaría saber si tú usas la astrología para acompañar a tus hijos. Bueno, yo lógicamente levanté la carta natal de mis hijos
No hago el retorno solar de nadie, a veces ni el mío propio. Ujú. Yo el único viento que espero es el que se lleve a mis hijos de casa. Realmente es el viento que espero. Porque, sobre todo porque, y esto es algo también que en consulta yo veía mucho, ¿no? La madre o el padre, pero sobre todo la madre, que quiere, seamos francos, tomar control de la vida del hijo, ¿no? Ujú. Y muchas veces, y esto he visto con hijos de 30 años, ¿eh? Mm. Y claro, la astrología nos facilita la ilusión esta del control, que es falso. La astrología no te da ningún control sobre Mm. ninguna mierda, no te da nada de control, ¿no? Eh, el retorno solar es curioso, ¿no? Porque yo que he vivido casi siempre en el extranjero, los astrólogos de fuera de España no lo utilizan. Ah, ¿no? No, muy poco, Mm. muy poquito. Yo, de hecho, oí el concepto de retorno solar, lo había oído antes y tal, Ujú. pero ya serio, la gente me lo pedía cuando vine a España. Fíjate. Cuando vivía en el extranjero no se usa apenas. Yo Los tránsitos más, ¿no? pienso que es una herramienta de marketing, porque Ujú. haces que el cliente venga una vez al año, ¿no? Más o menos, ¿no? El retorno solar es interesante porque es el momento en que el Sol vuelve a pasar Ujú. sobre la posición que está en tu carta natal. Es una especie de renacimiento anual, Ujú. ¿no? Y para mí es un poco un telón de fondo sin mayores pretensiones, Mm. ¿no? Hay gente que quiere deducir de ahí el color de los calzoncillos que te vas a comprar ese año, ¿no? Sí, no, no. Y Mm. está bien, pero no, yo no iría muy lejos. Yo pienso que lo que hay que mirar son los tránsitos, Sí. las progresiones también, las Ujú. secundarias está bien Ujú. mirarlas. Algo que he aprendido con el tiempo también es la carta dracónica, Ujú. que ha sido una revelación tardía en mi vida, que Ujú. es muy interesante. Y yo diría dejar a vuestros hijos en paz, porque sobre todo si, además la astrología es un gran útil para entender esto, porque a los 14 años Mm. tienes dos grandes tránsitos en tu carta, uno que es el semirretorno de De Saturno, la Saturno, oposición Saturno-Saturno, eso es. y el otro, el semirretorno de la luna progresada. Mm. Entonces, date cuenta que son la única vez en que los dos coinciden, Mm. en cuestión de semanas, meses, ¿no? Y son los dos planetas que configuran nuestras estructuras de protección, ¿no? La Luna es la protección biológica, psíquica, familiar, del clan, todo esto. Y Saturno es la protección del sistema, instituciones, el Estado, el trabajo estable, todo ese Mm. tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, la oposición es un momento clave como tránsito, ¿no? O progresado o en tránsito en la carta de una persona, por eso es un momento que nos permite ver a ese planeta desde Ujú. nuestra perspectiva. Saturno se está viendo a sí mismo, la Luna se está viendo a sí misma, ¿no? Y es un momento en que te permite salir del cascarón original que Ujú. te habían dibujado esos planetas, ¿no? Por eso los niños con 13, 14 años, los que hemos tenido adolescentes, lo vemos clarísimamente. Llegan ya a los 13 años y ya tu hija, tu hijo ya no quiere viajar contigo. Si tenía alguna foto tuya o familiar en su cuarto, esa foto acaba en el cubo de la basura y pone a Ariana Grande, a Billie Eilish, a quien sea. eh, y, y tú ya dejas de ser una referencia. Claro. Y muchos padres llevan esto muy mal, cuando realmente eso es lo sano. Mm. Lo sano es que los críos con 14 años te digan, mira, papá, mamá, tal y como están las cosas, necesito vuestro dinero, la casa, todo esto, el coche, todo esto, pero lo que decís es que ni lo oigo. Y es Ya. que tú sabes que a nivel fisiológico, y esto Ujú. está probado, dejas de Sí, oír a tus padres sí, en torno a sí, los sí, 14 sí, años. sí. O sea, no es que no les escuches, es que no les oyes. Y de hecho Saturno se relaciona con la sordera. También, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, dejad en paz a vuestros hijos, ¿no? Si tienen más de 14 años y la habéis cagado, pues ya está. O sea, lo que no les enseñéis de los 0 a los 14, ya luego, ya es demasiado tarde. Ujú. Ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues, y como la vida sigue, es ese niño, esa niña que va a hacer buscar referentes fuera. Claro. Y probablemente, esto les va a sentar muy mal, sean mejores que tú.
como referente, ¿no? Porque si los busca fuera, primero es porque tú ya te ha agotado como Ujú, referente. Y segundo, los referentes que necesita ya están fuera. Va a ser un ujú. profesor, va a ser tal. Siempre que no sea un influencer de YouTube o algo así, pues está bien, ¿no? Bueno, genial, pues hemos terminado con las preguntas. Muchas gracias por tu A ti, tiempo, tu sabiduría y no sé si quieres comentar alguna cosa más o cerramos aquí el vídeo. nada, ¿no? Que Nada. disfrutéis del verano. Porque Y del del eclipse, calor, ay, del sí, eclipse, ¿no? sí, sí, Lo vas a sí. ver, ¿no? Sí, sí, bueno, no lo voy a ver, lo voy a, porque no me gusta ver al sol directamente, pero lo experimentaré. Vamos a Ujú. subir ahí al monte ahí atrás Ah, qué guay. y imagino que con 500 personas más Sí, sí, estaremos allí. qué Sí, guay. sí. No, es un momento mágico, date cuenta que Sí, no hemos vivido nunca. Sucede hace ciento y pico sí, años en más de España, 100 o sea que años, sí, es realmente un privilegio poder total, verlo, ¿no? sí. Y el del No, año que viene también se verá en también, España, pero en la parte sur, con lo sí, cual los que estamos sí, en sí, sí. Zaragoza, Pero siempre pues tendremos podemos que ir al sur. desplazar. Sí, es la excusa perfecta. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues genial, pues Venga, muchas gracias José Alberto y ya. gracias a todas las personas que han dejado comentarios en las redes sociales y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Hasta chao. luego.